Hola, bienvenidos a Noche de Reporteros. Las lluvias caídas este invierno han terminado con una prolongada sequía que afectaba a Canarias, un alivio hídrico para los embalses y un alivio emocional para la población que ha visto la mayoría de las islas, incluso las más secas, cubrirse de un extenso manto verde. También han dado un espaldarazo a las ayudas aprobadas por el Gobierno de España en materia de desalación y riego agrícola. Sin embargo, no podemos olvidar la auténtica realidad de nuestro archipiélago, un lugar con características de clima desértico, con un régimen de lluvias muy irregular y afectado también por el cambio climático. Hemos reunido testimonios de distintos profesionales relacionados con el agua para intentar entender hacia dónde nos lleva nuestra realidad. El dilema del agua es un reportaje que cuenta la situación actual y las herramientas y proyectos disponibles para que en el futuro el agua pueda seguir generando riqueza y bienestar en nuestra sociedad. Este tiempo para todos es bueno, limpia la atmósfera, riega los campos, llena los pequeños embalses que tengamos. Hacía falta, hacía unos años que no se veía esto y la presa la verdad que lo agradece. Tiempo muy bueno, porque hay mucha sequía. Esto es gloria lo que está cayendo en la tierra. Siempre el que llueva en Canarias es signo de buena noticia. Arrastramos muchos años con una pluviometría muy baja y cualquier episodio de lluvia es bien agradecido. Y esto que ha caído sobre los 200 y pico litros ha sido más que una lotería del niño, te digo la verdad. Por definición, Canarias tiene un clima desértico, lo que llamamos un clima desértico nuboso. Los hay fríos, como en el Gobi, por ejemplo, los hay cálidos, como el Sáhara, y los hay nubosos, como el nuestro, o la costa de Marruecos, o la costa chilena, que además de tener poca lluvia, tiene mucha nubosidad, pero que no aporta precipitación. Es el caso del Mar de Nubes, un anticiclón y una corriente oceánica fría. El rasgo de la precipitación aquí en el archipiélago canario es la irregularidad. En los últimos años es una evidencia, nos visitan muy pocas borrascas al archipiélago y eso es debido a que están circulando muy al norte. Algunas se sigue descolgando, se sitúa pues, en la vertical, podemos decir, de Canarias, nos deja lluvias en general que afecten a todas las islas, pero cada vez es más errático el paso de borrascas. Casi todas se dirigen hacia las islas británicas, Islandia, norte de Europa y muy difícilmente llegan a Canarias. Meteorológicamente, la falta de lluvia le tendríamos que echar la culpa al anticiclón de las Azores, que por un lado tiene su cara buena porque nos aporta el agua del Mar de Nubes y por otro lado, cuando está cerca de nosotros, impide que las borrascas lleguen hasta nosotros. Cuando ese anticiclón se retira un poco, permite que una de esas borrascas baje más en latitud y nos llegue el agua. El ser humano está afectando el clima en la forma de emitiendo gases de efecto invernadero y meteorológicamente pues eso provoca cambios en el clima en muchas zonas. Claramente es el cambio en el régimen de lluvias que teníamos en Canarias. Siempre nos han visitado borrascas y frentes en los últimos meses del año y comienzos del mismo. En la última década lo que vemos es aumento de temperatura, régimen de lluvias muy cambiante, mucha desigualdad en esa precipitación que cae y siempre afectando a zonas del norte, ¿no? Las islas más orientales y la mitad sur de las islas se quedan prácticamente
con ausencia de lluvias, ¿no? Tenemos pistas que nos están llevando a decir que en Canarias cada vez lloverá menos, pero cuando llueve, lloverá más torrencialmente. El cambio climático está ocasionando varios factores. Pérdidas de agua por pluviometría, porque llueve menos, y cuando llueve mucho juntos. Evaporación, hay mayor temperatura ambiental y por lo tanto el agua que yo almacene en una lámina evapora más rápidamente. Los cultivos se ven afectados porque agua que yo incorpora al terreno, la evaporación es más alta. Y por otro lado, otro efecto del cambio climático tiene que ver con nuestra disposición o disponibilidad del agua. Necesitamos cada vez más agua para cubrir nuestras demandas. Empezamos el invierno, un invierno verde, ¿no? Con lluvias en toda Canarias. Pero si miramos los ciclos de los últimos años, cómo han sido, lo que hemos padecido, es una incertidumbre. No puedes estar a expensas de las condiciones naturales. Y más cuando ya tenemos pruebas de que si no hacemos algo para frenar el cambio climático, esas condiciones naturales no van a ir a solucionarnos los problemas, sino que van a ir a crearnos más. A nivel mundial, el 40% de los ecosistemas son zonas áridas, ¿no? Aquí podemos ver un terreno lleno de cárcavas, que es parte de esa erosión. Vamos viendo gavias que ya no solo tienen que ver con el agua, también por el cambio de actividad que hemos hecho, ¿no? El cambio social que ha habido con la entrada del turismo y de otras actividades. Pero es verdad que si hubiese agua, pues también muchas fincas estarían activas y no lo están por la escasez de agua. El alicio está cambiando. No lo vamos a ver nosotros ese cambio, porque es un tema que requiere muchísimos años, ¿no?, para ver un cambio, pero el alicio está cambiando a noreste. Significa que un viento del este trae calima, y si el alicio nuestro, que predominantemente es norte, va a ir variando hacia el noreste, tendremos más episodios secos. Más episodios secos significa todavía mayor sequía. Desconocemos cómo va a ser el comportamiento este año, pero en general dominan los años secos sobre los lluviosos. La sequía meteorológica tenemos que tenerla en mente para los próximos años, las próximas décadas, y hacer una mejor gestión, un mejor uso del agua. Luego ya, dependiendo de cómo gestionemos ese agua, se puede hacer más fuerte esta sequía. Para mí, la sequía obviamente está ocasionada por un tema ambiental. Y por otro lado, que nuestra infraestructura se tiene que adaptar a ese cambio. Ya se está trabajando en ello, incorporando tecnología, ¿no? Estamos incorporando desalación, más de 50 años, incorporando desalación, y ahora el futuro también nos llama a incorporar cada vez más las aguas residuales tratadas, ¿no?, aguas regeneradas que se llaman, para ir compensando lo que por la parte de la sequía no vamos a tener. Tenemos que utilizar aguas provenientes del mar, ¿no? Sobre todo también porque las políticas europeas y nacionales están encaminadas a que no sobreexplotemos el acuífero y no extraigamos agua de los pozos. La primera desaladora que se montó en España fue en Canarias, fue en Lanzarote. Casi todas las islas las tienen ya. Yo creo que esta isla no la tiene porque hasta aquí no le ha hecho falta. En La Gomera eso es una cosa que hasta el momento hemos tenido el agua botada. Entonces sería un dinero que hasta aquí, si lo hacían, era casi por demás porque no ha hecho falta. Ahora, igual nos vamos a ver necesitados para tenerlas que poner y no quedará más remedio que hacerlo. El número de desaladoras hoy en día en Canarias, vamos a poner que instaladas, supera las 300 unidades, ¿no? No más de 20, 25 son las públicas que abastecen a la población. El resto son de explotaciones privadas.
Hoy en día, por temas de eficiencia, solo la ósmosis inversa y la electrodiálisis reversible son las dos tecnologías que se utilizan. La ósmosis inversa se utiliza para agua de mar o aguas salobres, aguas con baja salinidad. La electrodiálisis solo se utiliza con aguas salobres. El proyecto de desalación consta de una serie de etapas. En primer lugar, captamos el agua de mar, evidentemente. Esa agua de mar la tenemos que filtrar, entonces la pasamos por una serie de filtros, de manera que tengamos el agua muy limpia. Después metemos esa agua de mar a muy alta presión en los bastidores de ósmosis inversa. Parte del agua atraviesa la membrana, queda sin sales y se recoge. Otra parte del agua se carga de sales, eso es lo que nosotros llamamos la salmuera. Esa salmuera después la utilizamos para recuperar la energía que todavía tiene en un sistema de recuperación mediante cámaras isobáricas y luego la vertemos a mar. Por otro lado, el agua desalada a la salida del bastidor de ósmosis inversa todavía no es agua apta para consumo humano. Le añadimos carbonatos y hacemos que sea un agua adecuada para su distribución y adecuada para su consumo. Y además, en el depósito de agua producto le añadimos cloro para evitar cualquier riesgo de que se produzca algún tipo de contaminación microbiológica. Este agua desalada se puede beber perfectamente. La desventaja es que el consumo de electricidad para desalar agua es elevado y además también estamos emitiendo gases de efecto invernadero. La ventaja que tiene es que nos permite vivir sin sobreexplotar los recursos hídricos naturales. Hay que pensar en tener una desaladora. Quizás no tanto pensado en un tema de riego, sino simplemente para el tema de la población. Costa de Tijarafe, Costa Punta Gorda, con mucho turismo rural. Si queremos tener ese turismo, ese agua va a tener que venir de alguna parte, por ejemplo de una desaladora. Pero yo creo que las desaladoras hay que repensarlas. Ya hay unos compañeros pensando en el tema de desalar con placas solares. El agua que realmente estamos ahora utilizando y haciendo uso es el agua desalinizada que proviene del mar. Estamos hablando que Fuerteventura, ahora mismo estamos en torno a los 60.000 metros cúbicos día. Y luego está por el otro lado el agua regenerada, pues sería en torno a la mitad, a lo mejor en torno a los 30.000 metros cúbicos y día, ¿vale? El agua es un bien que te da riqueza. Es muy importante que se le dé un uso posterior, o sea, se pueda reutilizar. El agua residual pasa primero por un pretratamiento, ¿vale? Un tratamiento que llamamos tratamiento primario, eliminar ciertos gruesos que puedan venir en el agua. Esa agua se tamiza mediante rejas, luego quitamos las arenas y posibles aceites domésticos que puedan venir y luego ya pasamos a una decantación primaria donde quitamos sólido. Aquí estamos en el pretratamiento en la zona de rejas, ¿vale? Aquí es donde tamizamos el agua residual y aquí es donde vemos el residuo que se tamiza, ¿vale? Como podrás ver, la componente mayor que hay suspendida en el agua son las toallitas. Sobre 700 kilos semana de toallitas secas. Dificulta lo que son las actividades que están englobadas dentro de la depuración. Aquí es donde ya obtenemos el agua que nosotros denominamos agua depurada. En esta segunda parte, el tratamiento biológico y la decantación secundaria, que es este circular que tenemos aquí. Aquellas bacterias que ya vienen en el agua, ¿vale? Y que salen de la decantación primaria, le damos alimento, le damos oxígeno y creamos unas condiciones para que se reproduzcan, porque esas bacterias son las que van al final a eliminar la contaminación que viene en el agua residual. Lo que hacemos aquí es un tratamiento donde lo que intentamos es afinar un poquito más la calidad de agua que podemos tener secundaria.
y el resto sale como agua clarificada, que es la que vamos a utilizar para alimentar la ósmosis inversa. Y aquí tenemos el agua de entrada, o sea, el agua bruta, llegaba con estas condiciones. En el proceso de depuración obtuvimos el agua depurada, que es esta que vemos aquí en este segundo atrás, le quitamos un poquito de color y la pretratamos para la ósmosis. Y luego ya aquí lo que tenemos es el agua ya osmotizada, que es la que se usa para el riego en la comarca. La mayoría de las galerías se han perforado con la finalidad de satisfacer las necesidades agrícolas. A medida que se desarrolló la población en la isla, se fueron extendiendo también los canales para satisfacer las necesidades de las poblaciones en la costa. Estamos a los 3.621 metros, que es donde se obtuvo el primer alumbramiento en esta galería, situada aquí en la Matanza de Acentejo. Si no hubiera sido por la perforación del agua subterránea, el aprovechamiento, pues no se hubiera desarrollado la isla, porque a día de hoy, a pesar de todo lo que se nombra de desalación y de reutilización, el 75% aproximadamente del agua que necesita la isla sale del agua subterránea. Hay algo más de 1.700 kilómetros de galería. Es una distancia equivalente a la que hay de Tenerife a la península de Madrid. Decirlo honra a toda esa gente que ha dedicado sus esfuerzos a que eso exista, ¿no? El agua subterránea generalmente discurre por gravedad, tanto la salida de la galería como su transporte hasta los depósitos de cabecera de distribución de las poblaciones, consume muy poca energía eléctrica, con lo cual emite muy poco CO2, frente a la alternativa que es la producción industrial de agua. Lo llevo en la sangre desde que, poco menos desde que nací, no, pero con 10 años ya estaba por ahí rondando, viendo las cosas, pero con 18 años ya empecé de lleno. Lo más que me gusta es encontrar agua, que es el bien común de todo el mundo, estar perforando un hueco donde tú no ves nada, sino está todo seco y de repente empieza a salir el tesoro más preciado de la tierra, que será el agua, ¿no? Pues eso es lo más que me gusta. Claro que es peligroso. Lo peligroso es estar en la carretera, peligroso, pero sí, tiene su cierto peligro. Cada cosa tiene lo suyo, ¿no? Las galerías tienen su peligro y los pozos, pues, el suyo. Llegamos aquí al final de esta galería, que ¿a qué profundidad estamos? Estamos a 4.650 metros. Aquí podemos verla, la magnitud de este último alumbramiento y lo bueno de que, a pesar ya de la profundidad de los 4.600 metros, la calidad del agua sigue siendo la misma que veíamos en el primer alumbramiento. En mi opinión, yo creo que tenemos que tratar de aprovechar todos los recursos que estén disponibles y que sea razonable usarlos. Yo, desde luego, no dejaría de usar los recursos subterráneos para sustituirlos por agua desalada. Digo sustituirlos en el sentido de no usarlos pudiendo hacerlo. Creo que sí sería prioritario destinar recursos a reutilizar, darle un segundo uso al menos o un tercer uso al agua. O sea, es muy costoso extraerla del subsuelo, es muy costoso desalarla. Yo creo que el recurso merece al menos un segundo uso.
Canarias es una región que padece sequía, el Hierro ha padecido grandes sequías a lo largo de la historia. Esa necesidad de garantizar el suministro de agua es lo que hizo que esta central se llevase a cabo. Se llama central hidroeólica porque nosotros combinamos eólica con hidráulica. Es decir, la mayor fuente de generación es el viento, pero como el viento es una fuente variable, intermitente, tenemos que buscar una manera de almacenar energía y tenerla disponible cuando el viento amaine. ¿Cuál es esa? Pues el agua, protagonista en este reportaje. El agua con la que trabaja la central hidráulica es agua desalada. Tenemos un depósito inferior de 150.000 metros cúbicos, un depósito superior a 650 metros de desnivel con 300.000 metros cúbicos. El depósito superior se considera que es nuestra pila. ¿Por qué? Porque cuando no tengamos viento, ¿cómo vamos a generar energía? Pues gracias a la caída o al salto de agua de la que tenemos acumulada en el depósito superior, que cayendo hacia el inferior y pasando por una estación de turbina nos va a dar la energía que nos hace falta. En el Hierro, el 50% de la demanda eléctrica de la isla tiene que ver con la gestión del agua. Nosotros ahora mismo estamos entre un 58 y un 60% de cobertura de demanda anual. Si tenemos recursos suficientes, pues vamos a dar el 100% hasta que el recurso eólico baje o no tengamos tanta agua almacenada. Nosotros actualmente tenemos 3 desaladoras en la isla. Si no tuviésemos esas desaladoras, tendría que ser de pozos y de galerías únicamente. Pero están situadas en una cota cero, al lado del nivel del mar, y una sobreexplotación de esos pozos hace que penetre el agua salada, se contaminen y no los podamos volver a utilizar. Entonces, si nosotros queremos garantizar un desarrollo sostenible, volver a recuperar el sector primario, potenciar el turismo, que la isla progrese y crezca, necesitamos una garantía de suministro de agua. Las desaladoras son una solución, pero ¿qué sucede? Que son un aumento de la demanda de electricidad. El futuro va por 2 vías. Una, que haya mayor generación de energía renovable y que la generación de agua esté más adaptada. Y otra vía muy importante, el consumidor. Tiene que haber un comportamiento adecuado, una concienciación, un uso adecuado del agua. No toda la población es consciente de lo que cuesta producir agua. Gorona es el presente del Hierro y se está intentando hacer réplicas en muchas partes del mundo. De hecho, en Canarias pues tenemos también un proyecto similar, que es el proyecto de Chira-Soria. La presa de Soria tiene 120 metros de altura desde el cauce y 132 desde el cimiento, lo que la convierte en la presa más alta de Canarias. El proyecto que se va a desarrollar entre este embalse y el embalse superior, el de la presa de Chira, es una central hidroeléctrica, un aprovechamiento reversible entre los 2 embalses. En los momentos en los que tenemos exceso de energía renovable no gestionable, elevamos el agua hacia el embalse superior y cuando el sistema demanda mayor energía, hacer descender el agua del embalse superior y hacer girar la turbina genera la energía que necesita el sistema. La central tiene 2 elementos fundamentales. El primero es donde nos encontramos, que es donde realmente se realiza el bombeo reversible entre los 2 embalses, y la segunda parte del proyecto, producir el agua necesaria para que la central pueda operar. La desaladora va ubicada en la desembocadura del barranco de Arguineguín y una tubería por todo el barranco que va a elevar todo el agua necesaria, no solo para la operación hidroeléctrica, sino para que se genere el excedente necesario para nuestro sector primario en la zona alta de la isla. Chira-Soria va a permitir que en el año 2026 las energías renovables alcancen una penetración del 51%. Implica 3.500 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Es una central que va ejecutada en caverna. Eso implica que va todo dentro de unos túneles que unen ambos embalses. El pozo de compuertas es la instalación necesaria para poder operar la central hidroeléctrica,
y es la única instalación que va a quedar ejecutada aquí en esta zona, del mismo modo que se ejecutará en la presa del Chile. Esa es una de las partes que ha generado polémica, igual que los caminos necesarios, que son mejoras de caminos existentes. Este proyecto es una concesión que otorga el Cabildo de Gran Canaria y el adjudicatario es Red Eléctrica de España. Se encuentra ahora mismo en la fase final, en la declaración de impacto. Nos hemos ido aglutinando personas preocupadas, ¿no?, por lo que va a pasar en el barranco de Arguineguín y realmente críticas, ¿no?, con lo que se está haciendo y lo que se pretende hacer. No hay ningún estudio que respalde la idoneidad técnica, medioambiental y económica de la solución que se ha elegido para Gran Canaria. Vamos a bombardear el barranco de Arguineguín con 100 toneladas de dinamita. Van a sacar entre 700.000 metros cúbicos y 1 millón de metros cúbicos de escombros. Hay una larga lista de impactos irreversibles. Nos garantizan que va a haber agua gracias a este proyecto, pero resulta que no existe ni un solo documento que garantiza que Red Eléctrica de España va a ceder ningún tipo de agua en las cumbres para su uso en el sector primario. La verdad es que es una oportunidad de oro para sacar el debate del agua en Gran Canaria. Este proyecto lleva como 20 años sobre la mesa, ¿no? Y por supuesto pensamos que hay otras alternativas. Una es la electrificación de la movilidad, por ejemplo. Electrificando la mitad de los vehículos que circulan por Gran Canaria hoy día, tendríamos el doble de la capacidad de almacenamiento que se pretende hacer en Chira-Soria. También el hecho de permitir que las renovables puedan participar de los servicios de ajuste del sistema, por ejemplo. Solamente esta medida permitiría que las propias renovables pudieran incorporar sus sistemas de almacenamiento y solucionar los problemas de integración renovable que se dice que son los que solucionaría Chira-Soria. Hace 20 años puede que no hubiera alternativas, pero hoy día sí que las hay. Las islas que tienen más agua, que tienen acuíferos como Tenerife y La Palma, se vayan rellenando de manera continua. Lanzarote y Fuerteventura iría por el mismo lado. El primer paso sería aprovechamiento de todas las aguas de lluvia. No podemos tener unas necesidades de agua y que luego cuando llueve se vaya el 90% del agua al mar porque no somos capaces de aprovecharla. Una potabilización con destino exclusivamente agrícola y una reutilización de muchísima calidad de las aguas regeneradas sin que dañen el suelo, sin que dañen los cultivos. Hace falta mucha formación, grandes planes. El agua es un recurso de la sociedad. El desperdiciar ese agua, yo creo que hay que trabajar mucho más esa situación. No se puede continuar con este ritmo de explotación de los recursos naturales. Tenemos que plantearnos una reutilización del agua. El futuro pasa por desalar agua. Vamos a tener que desalar agua porque cada vez los recursos hídricos naturales van a ser más escasos debido al cambio climático. Intentar que esa desalación utilice fuentes renovables para, a su vez, no estar empeorando la crisis climática. Las diferentes actividades, las diferentes industrias generan intereses cruzados, por lo tanto lo que se van a generar son conflictos. Yo creo que el verdadero camino, el verdadero trabajo tiene que hacerse gestionando los conflictos que genera el agua. Tenemos que empezar a trabajar en Canarias el tema de la eficiencia hidráulica, la recuperación de costes. Y por otro lado tiene que haber políticas y usos del agua mucho más sostenibles. Agua agrícola, industrial, agua recreativa, agua turística. ¿Por qué no nos pasamos a un modelo circular, a una economía circular, que es lo que está intentando fomentar todo el mundo? Podemos producir el agua que necesitamos, ensuciarla, depurarla, reciclarla y volverla a introducir al sistema otra vez. En el planeta Tierra existen millones de personas que viven cada día con agua reciclada.
Yo me pongo a veces a pensar que yo creo que La Gomera no tiene agua. Tú sabes los años que llevamos y una isla tan pequeñita y todavía no se ha dado el caso de acabarse el agua, que se aguante un poco y se amortice un poquito y se le diga a la gente, a los ciudadanos, que aguanten un poco, que no abran tanto la llave y tal, pero a nadie le ha faltado agua y eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante. Es paradójico que vivamos en un clima desértico y tengamos turismo, campos de golf, cultivos agrícolas que necesitan mucha agua. Nuestra relación con el agua debe ser muchísimo más respetuosa y más cuidadosa. Hay que concienciarse y hay que consumir menos. No podemos despilfarrar el agua como lo estamos haciendo.